Hoy te platicaré de la irrupción de un comando a una fiesta en Monterrey y de los niveles de inseguridad récord de Nuevo León. El 2022 se ha convertido para Nuevo León en el año con más homicidios cometidos en la última década. Uno de los ataques más recientes ocurrió hace apenas unas horas, cuando la noche de ayer, 20 de octubre, un grupo armado irrumpió en una fiesta y atacó al exdirector de la policía del municipio de Santa Catarina. La agresión ocurre en paralelo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, mantiene una serie de críticas contra gobernadores de oposición, incluido el neoleonés Samuel García, en reacción a la postura del Partido de Movimiento Ciudadano de no respaldar la permanencia del ejército en las calles. Bienvenidos al Caporal del 21 de octubre, comenzamos. La noche de ayer, un grupo armado irrumpió en una fiesta de cumpleaños en donde estaba un ex jefe de la policía del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Al menos 5 personas muertas, como hace mucho tiempo no se veía en el estado. Para los nuevos periodistas, esto era lo que se vivía en esos años de infierno hace 10, 12 años. Este video fue grabado en la zona por un ciudadano que evoca a la ola de inseguridad por la que pasó Nuevo León hace una década. Su comentario hace alusión a un momento pasado que ha comenzado, pues parece repetirse, ha comenzado a repetirse en el estado. Este año 2022 está teniendo niveles récords de homicidios dolosos, en los niveles récords de los últimos 10 años. Es decir, se perfila ser el más violento de la última década según registros de las mismas autoridades del estado. El 1 de enero de este año arrancó Nuevo León con 8 víctimas, una cifra que no solía ya ser común, y rebasaron las 100 víctimas mensuales en febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto. A corte de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha registrado 1,097 homicidios dolosos tan solo de enero a septiembre, cuando de enero a diciembre del año pasado la cifra fue de 1,069. Es decir, en 9 meses del 2022 ya rebasaron la cifra de homicidios cometidos en todo el año pasado. Todo este incremento de la inseguridad ha ocurrido durante, en el contexto también del primer informe como gobernador del emesista Samuel García, quien apenas el pasado 9 de octubre justo rindió su primer informe de gobierno. Venían grandes retos, empezando por la corrupción, el tráfico, el transporte público, una ciudad contaminada, el metro estaba cayendo, muchos problemas de inseguridad, violencia de género, feminicidios. A propósito, Nuevo León se colocó también este año como la segunda entidad del país con más feminicidios. De hecho, fue en este mismo año cuando ocurrió el caso de Evany Escobar, caso que todavía no ha sido esclarecido. Pero, ¿qué dice el gobierno federal sobre los homicidios dolosos en Nuevo León? El reporte más actual, con cifras con corte a agosto, una tabla de enero-agosto presentado hace un par de días por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Te lo muestro en pantalla para quienes están en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube. Ubican el número de homicidios dolosos totales, ubican a Nuevo León con 3,730 asesinados acumulados en estos 8 primeros meses del año, ligeramente por arriba de la media. Ahora bien, en asesinatos por cada 100,000 habitantes, vaya, la tasa de homicidios por 100,000 habitantes es esta que te muestro ahora. Nuevo León está muy por debajo de la media. La media es de 92 homicidios por cada 100,000 habitantes y Nuevo León se encuentra en 64. Es decir, según las cifras del mismo gobierno federal, la inseguridad es más crítica, más preocupante en los estados de Colima, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco. Pero si se compara Nuevo León con Nuevo León mismo, en los últimos 10 años, el Nuevo León de hoy está en números récord de homicidios dolosos. De hecho, la misma Fiscalía General de Justicia del Estado ha dado a conocer que de todos los homicidios cometidos de enero a agosto de este año, 8 de cada 10 están relacionados
con el narcotráfico. Con este dato que obtuvo vía transparencia el diario El Norte, un diario local, el gobierno de Nuevo León explica o pretende explicar el incremento de homicidios dolosos en la entidad, el incremento reciente, y se lo adjudica a una mayor actividad de grupos delincuenciales de alto impacto. Ahora bien, ¿qué pasó anoche en Monterrey? Que todavía hace unos minutos seguía la movilización en la zona. Insisto, para quienes me escuchan en podcast, vénganse a YouTube. Lo de Monterrey ocurrió en la colonia Buenos Aires, alrededor de las 11 de la noche de ayer, en una bodega ubicada dentro de un lote de autos. Varias personas estaban allí celebrando un cumpleaños cuando al lugar llegó un grupo armado y abrió fuego en contra de los asistentes. Según los testigos, los agresores llegaron en 3 vehículos. Escucharon al menos medio centenar de detonaciones. El reporte oficial ha sido de 6 muertos, entre ellos Ortiz Alvarado. Él fue director de la policía de Santa Catarina en el año 2011 y estuvo solamente 18 días en el cargo. Caso curioso, Ortiz Alvarado había llegado en aquella ocasión para sustituir en el cargo a Germán Pérez, quien había sido asesinado el 27 de julio de ese mismo 2011 en su propia oficina, ya en el contexto de la inseguridad, pero de la década pasada. La cifra de heridos todavía no ha sido dada a conocer, pero ya con este contexto resultan entendibles las palabras de quien hizo esta grabación afuera, en la zona de la agresión. Al menos 5 personas muertas, como hace mucho tiempo no se veía en el estado. Para los nuevos periodistas, esto era lo que se vivía en esos años de infierno hace 10, 12 años. En el terreno de lo político, el alza de los homicidios coincide con la votación en los congresos locales de la reforma que busca ampliar la presencia del ejército en las calles hasta el año 2028, la cual ha ido avanzando pese al rechazo de la oposición, incluida la de Movimiento Ciudadano, que es el partido en el que milita el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Actualmente esa reforma se está votando en los congresos locales y para darle velocidad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha estado recorriendo los estados para promover su votación. Hoy ha visitado el secretario Adán Augusto los congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Quintana Roo. El gobierno federal necesita el aval de al menos 17 congresos estatales para que el presidente de la República pueda promulgar esta reforma. Por ahora han dado ya el visto bueno los congresos de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Sinaloa. En todas las visitas que ha hecho el secretario de Gobernación por los congresos, Adán Augusto ha criticado a los gobernadores de oposición por su rechazo a esta reforma. Una de las críticas más severas las ha dirigido precisamente en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien ha llamado hipócrita, egoísta e incapaz. Y es triste, por ejemplo, lamentable, cómo Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama Fuerza Civil. De hecho, ayer el secretario de Gobernación dijo que las personas del sur son más inteligentes que las personas del norte. También en alusión a una declaración de Samuel García de hace algunos años, en la que aseguró que las personas del norte trabajan más que los del sur. El gobernador de Nuevo León le respondió al secretario de Gobernación con estos tweets que te muestro ahora, en donde le critica la polarización que está sembrando justo el encargado de la política interior en México. Ahora bien, ¿qué es lo que opina el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que está ocurriendo, de que en medio del incremento de la inseguridad en México, su secretario de Gobernación y los gobernadores de oposición estén enfrascados pues en estos pleitos?
Esto le preguntaron al presidente hace apenas unos minutos en la conferencia matutina de hoy. Esto fue lo que respondió Andrés Manuel López Obrador en un contexto de inseguridad y también de bastantes debates políticos. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Sobre todo oposición. Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no? Que no hubiese polémica. Estaríamos bostezando siempre.